En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 23 de febrero de 2026. Sale a la luz la enfermedad que padece, física, Pedro Sánchez. Y lo hace con una exclusiva que ha publicado hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que reza así. Pedro Sánchez está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ya saben que el deterioro físico de Pedro Sánchez ha sido muy comentado en los últimos meses. Bastaba la mera observación para ver que Sánchez bien no estaba. Mucho más delgado, con un aspecto cada vez peor, y algunos decían que esto tenía relación pues, con el estrés al que está siendo sometido Pedro Sánchez, porque no son pocos los casos de corrupción que rodean a su partido, a su gobierno, a su familia, a su mujer y, por supuesto, a él. Y esta era una de las explicaciones, aunque, si bien es cierto que también se rumoreaba que algo más había. Bueno, pues lo que cuenta, en este caso, como digo, Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez en exclusiva, Pedro Sánchez está siendo tratado, según desvelan exclusiva fuentes de toda solvencia, de una dolencia cardiovascular de la que en los últimos meses se ha tratado en el Hospital Ramón y Cajal. Este centro sanitario es el hospital de referencia de Moncloa, también del Congreso de los Diputados y del Senado, ya que existe un convenio firmado al respecto. Concretamente, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid suscribían en junio de 2023 una adenda de modificación y prórroga al convenio para la asistencia al presidente del Gobierno y otros altos dignatarios que fue firmado el 24 de agosto de 2018. La dolencia cardíaca del presidente del Gobierno podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto, y por ello se le somete a frecuentes revisiones en el Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados, caray Pedro, privados ¿cómo puede ser?, por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución, concretamente un TAC para control de sus arterias coronarias. Esta técnica avanzada de tomografía computarizada, esto ya son cosas técnicas, utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho de esta dolencia a Pedro Sánchez es el jefe del Servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano, que es una eminencia en el campo. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que el tratamiento a Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible. De hecho, el presidente del Gobierno acudía a las revisiones en días de menos afluencia de público y a horas intempestivas para no ser visto, como por ejemplo un domingo a las 7 de la mañana. El presidente era recibido por 3 médicos y entraba al hospital, que previamente era blindado, atravesando con su dispositivo de seguridad el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio para subir a la planta donde es tratado. Confirman fuentes a las que ha tenido acceso Libertad Digital. También hablan de que es un paciente muy hipocondríaco. Las mismas fuentes consultadas por Miguel Ángel Pérez hablan que la dolencia cardíaca actual no ha sido el único problema médico al que ha tenido que hacer frente Pedro Sánchez en los últimos tiempos. No obstante, dichas lesiones no tuvieron repercusión clínica significativa. Sánchez es un paciente muy hipocondríaco y está obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la presidencia del Gobierno. Cuando se instaló en la Moncloa, su esposa, Begoña Gómez, exigió que el entonces jefe del gabinete médico acompañase siempre a su marido a todos los actos y viajes, concluyen. Libertad Digital se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa y no ha desmentido la información. Lo que ocurre es que posteriormente Moncloa ha dicho que no, que esto es mentira, que Sánchez está fenomenal, solo hay que verlo. Mejor imposible, está atravesando su mejor momento. Y luego hay otros que están criticando esta información. Me dicen, hombre, pero es que esto es su vida privada. Perdone, estamos hablando del presidente del Gobierno. Supongamos que es bipolar. ¿Esto no sería relevante? Hombre, por supuesto que es relevante. Anda que no hemos hablado del estado de salud de Joe Biden en Estados Unidos cuando era presidente. Dicen, pero ¿cómo va a estar gobernando este tipo la nación más poderosa del mundo?
Los demócratas aún así dijeron, bueno, lo presentamos. Claro, cuando el hombre no sabía ni a quién le presentaban, y a pesar de los esfuerzos de su mujer por presentarlo, le dijeron, bueno, quítate que esto va fatal. Pero por supuesto que es relevante conocer en qué estado se encuentra el presidente del gobierno, el rey de España o cualquier mandatario. Que no estamos hablando de un periodista, no. El presidente del gobierno. ¿Cómo no va a ser relevante el estado en el que se encuentre? Por supuesto que sí. Claro, también hay que tener en cuenta, ya en 2026, a estas alturas, quien no conoce a Sánchez, pues ya no lo va a conocer. Porque si hay que explicarle de qué es capaz Pedro Sánchez en 2026, es que no lo va a entender. Que posiblemente el gobierno estaba esperando el momento de hacerse la víctima. Ya lo intentó Víctor Ángel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando salió todo el escándalo, dijo, uy, que tengo cáncer. Y vale, pobrecito. Pero pobres los españoles también, que están pagando las consecuencias de la corrupción salvaje de estos mandatarios. Es que no es excluyente, pero van a jugar con esa baza. Claro, quizá lo que les molesta es que esto les ha destrozado la estrategia. Porque ¿acaso alguien cree que Pedro Sánchez no sería capaz de utilizar su enfermedad para dar pena? Se ha utilizado a sus hijas, ha utilizado a su mujer. ¿No va a utilizar esto? Para que, llegado el caso de que se tenga que votar en el Congreso de los Diputados si se juzga a Sánchez o no, se presente como mirad que lo estáis matando, los jueces, los periodistas, los ultras, la oposición. ¿No veis que está enfermo? Dejadlo en paz, pobrecito. Mirad qué aspecto tiene. Y algunos dirán, hombre, pero eso no cuela. Uy, y tanto que sí. En España cuela mucho. También, evidentemente, es un pueblo católico, más allá de que uno no crea. Y pues al final dices, hombre, pobrecito. Y no es excluyente, oiga. Que lo juzguen y por supuesto que lo traten para que pueda cumplir su condena. Pero la pregunta es esta. ¿Les ha molestado que se publique antes porque les ha reventado los tiempos para, llegado el momento, Sánchez utilizar esta baza? Para que si hay que votar el suplicatorio, utilizar su enfermedad como un mecanismo de defensa. Y algunos dirían, hombre, Sánchez no sería capaz de eso y mucho más. Y luego también llama poderosamente la atención que esta información que publicaba Libertad Digital, pues no se crean que ha tenido mucho eco. Muchos medios de comunicación, por no decir la inmensa mayoría, no han dicho ni mu. Y algunos, insisto, vienen con el rollo de es que esto es una cosa privada. Sí, bueno, y la cuenta corriente de Zapatero y sus hijas también es una cuestión privada, pero claro, ¿qué les diga? Si al final afecta a toda la nación, en este caso, ¿de dónde ha sacado el dinero Zapatero? Y en este caso, si tener un mandatario que está enfermo, hombre, es relevante. Pero será como no han dado exclusiva al medio que les gusta, pues entonces no. Porque es una noticia muy importante, por supuesto que sí. Y si no, el tiempo. Ya veremos cómo utiliza esto Pedro Sánchez. Pero la gran pregunta de qué le pasa a Pedro Sánchez son muchas cosas, pero respecto a su estado físico, pues ya tiene respuesta, que es la que ha dado hoy Miguel Ángel Pérez. Y en todo este asunto, 23F, pues claro, hay que montar un poco el show y entonces ahora ya pueden haber dicho que iban a desclasificar los archivos del 11M, lo que pasa es que claro, habría que detener a los dirigentes de la PSOE actual, pero también a los anteriores. Y lo del DAO, una broma, porque la cloaca de la Policía Nacional que controla la PSOE, eso sí que es impresionante. Pero no, el 23F. Venga, vamos a jugar al 23F. Entonces estaba Javier Cercas en un acto con Sánchez y que no parezca que estaba preparado se lo pedía. Decía, presidente, por favor, desclasifique los archivos. Y Sánchez ha dicho, hombre, claro que sí, vamos a hablar de esto. Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes, es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente.
por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas. Pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras. Pues esto de decir, Sánchez. Sé que hay una ley, qué pena acercas que haya una ley, claro. Estas cosas molestas de los contrapoderes, que el presidente del gobierno puede hacer lo que le dé la gana, que en el fondo es lo que le gustaría. Bueno, pues esto como que no estuviese preparado. Y Sánchez ha dicho, claro que sí, por supuesto que sí. Porque el 23F, ¿quién fue el culpable del 23F? Por supuesto, el Partido Popular y también Vox, que es en lo que está la PSOE. Dice, hombre, ¿pero cómo van a culpar? Sí, escuchen a la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ¿cómo te hace en un segundo? Te lo liga, dice el 23F, PP y Vox. Lo que sí les digo es que votar Partido Popular y Vox, el ejemplo lo tenemos en Extremadura. Y que votar Vox no es modernidad, sino que es volver al pasado. Y si hoy estamos celebrando la victoria, que hoy es día 23F, de que ganó la democracia y no el golpismo, votar Vox es votar aquello, el pasado. No es guay, no es moderno. Es volver a las cavernas. El mito de la caverna. En fin, Montse Mínguez. Este argumento es un argumento que se utiliza mucho. Que dice, no, pero es que esto no es moderno. Como si lo moderno fuese bueno per se. Pues habrá que medir los resultados. Si son buenos o son malos. Hay cosas... Fíjese, Montse. Es que esto de beber agua no es moderno. Hombre, ya, pues deje usted de beber agua. A ver qué le pasa. Que esto de alimentarse... ¡Ah! ¡Qué antiguo! Hombre, y tanto. Las cosas son buenas o son malas. Independientemente del tiempo en el que estemos. Pero esto Montse no lo entiende, claro, que va a entender. Pero mucha gente compra estos rollos. ¿Veis que, claro, esto no es moderno, no es progresista, no es guay? No es guay. Ya, pues las teorías progresistas, porque esto también, no, el progreso. ¿O el progreso hacia dónde? Pues claro, hay muchas cuestiones, anda que no hay que retroceder. Por supuesto que sí. Porque estas ideas disparatadas que ha defendido Montse, que eso es lo guay, pues lo que ha generado es la situación en la que está España y en la que se hallan numerosos países occidentales. Por ejemplo, un punto positivo de regresar a un antiguo régimen, que para Montse esto sería lo peor, claro, pues sería que ya no estaría mandando. ¿Eso es bueno? Sin duda, lo sería. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues Valencia está ya oficialmente en fallas. Ayer fue la crida, que es como el pregón, la llamada. Estuve ahí, por cierto. Como la crida, yo te lo había dicho, la crida. Pues estaba cerrado, Jano. Lo como siento, en tantas cosas. Como en tantas otras cosas. Ayer, pues bueno, fue la primera mascletá también, que por cierto luego pondremos una foto, si nos da tiempo, de un seguidor de Big One, que lució una camiseta muy molona, en primera línea, ¿eh? O sea, en la valla, donde ya no se puede acceder al recinto, estaba ahí con una camiseta de Freedom Collection. Sí, claro que sí. Y nada, yo a mis amigos de la falla ya les he pasado la página web. Bueno, están entusiasmados con Freedom, pues con Freedom Collection y bueno, o sea, vamos, que igual hasta se disfrazan con camisetas de Freedom Collection. Ahí te lo dejo, Jano. Pues sí, como debe ser, la sacaremos aquí, por supuesto, que nos manden las fotos que las sacamos. Sí, pero una cosa, mascleta el 23 de febrero, ¿ya estamos ahí? Bueno, es que fue la primera por la crida. En la crida siempre hay... Pero es que ahora ya es, hoy ha habido más. O sea, ya esto hasta el 19 de marzo. Hasta el 19 de marzo, sí. Pero bueno, son
5, 6, 7 minutos de sinfonía. Sí, a mí la mascleta justamente las fallas en sí el que me aire. gusta. O sea, eso hay que sentirlo la y disfrutarlo. Y la Nit del Foc, sí. A mí no me entusiasma tanto la Nit del Foc porque soy más partidario del estruendo, del ruido. O sea, tanto colorín, pues a veces me acaba aburriendo, ¿no? Además es larga la Nit del Foc, ¿eh? Se queman más de 1000 kilos de pólvora, que se dice pronto. Ay, a Greta no me gusta. Pero bueno, el que es fallero, como es mi Sí, tú caso, es que eres pues muy lo disfruta. Y mira lo que ves. Siempre se aprende algo. Hombre, claro, por La supuesto. crida. La crida, sí. Suena mejor la crida. Yo te lo había dicho la crida. Sí, a ver, porque uno está acostumbrado a decir la mascletada, la despertada, pero es pues que en este caso la tendencia, ¿no? claro, es la tendencia, ¿no? Pues todo acaba ahí al final con... Pero esta vez es crida, así que nada. Hizo Bueno, muy buen tiempo, además, en Valencia y eso pues se agradece, ¿no? Ya la gente, pues eso, tiene ganas de fiesta. Pues sí. El que no va a tener muchas ganas de fiesta es el ex DAO de la Policía Nacional, porque es que ahora sale una segunda mujer que también la acusa. Sí, sí. Esto siempre pasa, es una cosa tremenda. Salen en cascada, ¿no? Después Sí, de claro, esa luego habría primera que ver la credibilidad acusación. y la verdad de todo el asunto. Pero desde luego ya está esa segunda denuncia, una segunda mujer que también denuncia esas agresiones sexuales, el caso que ha provocado la dimisión de José Ángel González Jiménez, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, podría no limitarse, como decimos, a una única denunciante. En las últimas horas esa segunda mujer se ha puesto en contacto con el abogado que representa a la gente que se creyó por presunta agresión sexual para relatar comportamientos similares atribuidos al ex alto mando policial. Según han publicado diarios como ABC o El Mundo, la mujer habría acudido al despacho del letrado Jorge Piedrafita, que es quien lleva la acusación principal contra González Jiménez. Por el momento no consta que este nuevo testimonio se haya traducido en una denuncia formal ante los juzgados ni que se haya incorporado al procedimiento ya abierto en la capital, en Madrid. El propio abogado ha pedido máxima cautela y reserva en torno a la causa. De hecho, en un escrito reciente dirigido al juzgado, Piedrafita ha solicitado que se blinden las pruebas aportadas en la querella inicial. Así que el tema está pues muy movidito, la verdad, en el cuerpo policial. Además es que hablas con policías que te cuentan la situación y están todos pues alucinando, ¿no? Con todo lo que les está ocurriendo pues a la gente de la cúpula, ¿no? Sí, sí. Bueno, los que también están alucinando es la cúpula de Vox, porque tienen montada una con Ortega Smith. Es que esto de los caudillismos de los partidos políticos, que estos son todos. Pasa factura al final en todas las entidades pero políticas. todos. Sí. O sea, Sí. Robert Mitchell, la teoría, la ley de hierro de la oligarquía, es que es una cosa que ocurre siempre, pero siempre siempre de no, pero este partido... Todos. No. Tarda más, tarda menos, pero al todos, final acaba saliendo. Y el pulso es gordo. No sé Siempre hasta qué tiene punto... ahí un lío. Le han dicho vete, y ha dicho yo no me voy. Y luego tiene concejales que dicen que tampoco. Que tampoco se van. Entonces dicen, pues os echamos también. Y dicen, pues no nos vamos. No, están todos... Y dicen, bueno, y ahora entonces ¿qué? A este paso, a todo el círculo, digamos, Ortega Smith los van a suspender cautelarmente. Vamos a contarlo porque... Es fuerte lo que está ocurriendo ahora mismo en Vox porque Javier Ortega Smith ha vuelto a ejercer este lunes como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid. Todo ello pese a que Vox anunció que le suspendía de militancia de forma cautelar por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional, resolución que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal. Ortega Smith ha salido hoy con el carné de afiliado de su partido, en el que se ha podido leer el número 6 y además este mismo lunes la cúpula del partido ha suspendido también cautelarmente de militancia tanto a Ignacio Ansaldo, número 1 del carné de Vox, como a la portavoz adjunta del Grupo Municipal en Madrid, Carla Toscano. La Secretaría General del partido, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de la capital, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith. Y Ortega Smith, en rueda de prensa, mantenía, como decimos, este pulso y decía lo siguiente sobre la dirección del partido. Escuchen. Algún grupo de personas que llevan tiempo obsesionadas con eliminar del partido, empujar a que se marchen, expulsarlos, y si no se marchan, expulsarlos, a todos aquellos que hayan podido tener una notoriedad, que hayan podido tener personalidad en sus opiniones, de alguna manera en que no sean mera coreografía de las decisiones que se toman, que tengan criterio y que en los órganos de decisión hayan levantado la mano, hayan dado su opinión, hayan resaltado incoherencias. Bueno, pues así de contundente se mostraba esta mañana
Ortega Smith, que ha enseñado lo del carnet precisamente porque Abascal la semana pasada decía: aquí hay tantos fundadores como número de afiliados en el partido. Y él dijo: oye, yo soy el número 6. Sí, es que además Ortega Smith, que a mí particularmente nunca me ha gustado, pero las cosas como son, era el que más kilómetros echaba, ¿eh? Sí, al principio, que Sí, los esto, principios en los lo partidos conoce todo el nuevos mundo. lo más complicado. Sí, y lo más aburrido, aburrido también. Cogerte el coche para arriba, para abajo, Claro. a ver a unos, a otros. Y es verdad que Ortega Smith lo hacía. Acuérdate la época del megáfono encima de un banco, aquella foto famosa que no sé. Pero ese es Abascal. Era Abascal, sí. Sí. Pero bueno, que era en esa época en la que se movían, pues eso. La ley de hierro de la oligarquía. Esto es así. En todos lados. Además, Se cumple, esto Bastos sí. lo explica fenomenal. Pero uno dice: oye, yo el libro no me lo quiero leer, que está bien, se lo deberían leer. Pero si dice: se me hace pesado. Bastos, Miguel Anso Bastos lo explica estupendamente. Perfecto. Y nadie se escapa a eso. No. Y con todo este follón, claro, tenemos las elecciones en Castilla y León, pero también las negociaciones en Extremadura, en Aragón, que parece un segundo plano. Pero las de Extremadura no, por el show de María Guardiola. Claro, Extremadura ha sido más llamativo. Sí, que ya le han dicho: mira, cállate ya. Cállate. Además es que tal cual. Sí, O sea, mira, María, no nos Mm. importa tu opinión, no, mejor no concedas entrevistas. Pues claro, cuando dice mi feminismo es el de Vox, dices, pero vamos a ver, ¿te has escuchado lo que decías hace un mes al respecto de esas declaraciones? Y bueno, tampoco se crean. Entonces han dicho: pues ¿a quién saca? A Cuca. Y dices: hombre, ¡fua! Es que solos estamos, Juanín. Dice: María, quítate tú, que viene Cuca. Sí, claro. De hecho, ha sido gracioso también porque algunos medios titulaban como que el Partido Popular a nivel nacional se incorporaba a las negociaciones, pero vamos, yo creo que el titular es asume las negociaciones. O sea, sí, porque si no, porque María se queda sin ir a los paradores. Exacto, sin esos Es lo que desayunos le gusta, ricos, claro. desayunos que están muy buenos. Por cierto, Jano, en los paradores, la Dirección Nacional del Partido Popular va a participar en las negociaciones con Vox en Extremadura, también en Aragón, para facilitar los acuerdos, viendo que la estrategia actual pues no estaba llevando buen rumbo. Quieren garantizar que se ajustan a las negociaciones del partido y lo hacen para velar por la coherencia de esos acuerdos. Lo hacen después de 4 años en los que Alberto Núñez Feijóo pues dio manos libres a sus presidentes autonómicos para llevar ellos mismos las conversaciones con la formación que preside Santiago Abascal. Ahora el líder del principal partido de la oposición pues quiere pilotarlas, tutelarlas, y una de las vicesecretarias del PP, la que ha mencionado Jano, Cuca Gamarra, ha sido la que ha avanzado este lunes que la dirección del partido, Génova, se va a implicar en esas negociaciones y, según ha avisado, defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad que solo beneficiaría al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Escuchamos. Garantizar que los acuerdos son todos coherentes entre sí, porque no tiene lógica querer afrontar de manera asimétrica situaciones similares o que criterios sobre las mismas materias cambien de una comunidad autónoma cuando somos un proyecto nacional que comparte unos principios que son idénticos en toda España. A mismo contexto, evidentemente, mismo marco negociador. Pues eso es lo que ha contado la señora Gamarra. Me he emocionado. No, ya te he visto entusiasmado. Es que ni respirabas cuando la estabas, No, escuchando. No. Impresionante, qué alegato. Además, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, esto... Queremos gobernar, el resumen. Es que, vamos a ver, ya ha visto el ridículo, pues es que ese ha sido el problema, no fijar una posición clara a la hora de... Acuérdate en la Comunidad Valenciana, lo rápido que llegaron. Hombre, Mazón, a un acuerdo. que dijo: Exacto, a ver, yo sí. quiero estar aquí. El denostado Mazón, pues, como llegó a un acuerdo en 2 tardes. Sí. Es que claro, es que cada uno iba por libre. Claro. Y luego en otras la otra diciendo, diciendo: apañaban. no, esto no. Y montó un show, bueno, le reventó la campaña. Sí, que parte de lo que ocurrió el 23J, parte de culpa la tiene la señora Guardiola. Pues sí, bueno, nosotros sí que no decepcionamos, No. que dice Cuca Gamarra, en su caso sí, nosotros no, que seguimos con ofertas en Freedom Collection. Sí, claro que sí. Nosotros no defraudamos o tratamos de no defraudar a nuestros espectadores y para ello, pues hoy, Jano, hemos aplicado un 25% de descuento en toda la tienda, en todos los productos. Maravilloso. Sí, tan solo se tiene que meter en freedomcollection.es y ahí verán pues que cualquier producto está rebajado al 25% de descuento, repito, en todos y cada uno de los artículos de nuestra página web. Y por otro lado,
pues tenemos nuestras ofertas flash, tan solo 48 horas, un visto no visto, productos hasta el 40% de descuento, así que ya saben, no pierdan el tiempo y ya deberían estar clicando a esta hora mientras nos están escuchando para comprar pues lo que sea, si tienen que hacer un regalo, si tienen que ponerse sudadera, aunque ahora pues están bajando, subiendo un poquito las temperaturas, pero bueno, no hay que confiarse. No hay que confiarse por lo que pueda pasar. Entonces, pues una camiseta, por ejemplo, que en Valencia hizo buen tiempo, pues la gente iba en manga corta. Para la mascleta. Pues eso, para la mascleta, pues lucir una buena camiseta, ¿no? De la UCO o sí, de camisetas muy molonas. Exacto. Sí. Es que, en fin, hay una amplia variedad. Y volvemos a tener stock de los calcetines del Imperio Español, Cierto. talla 31 a la 40. Que habían volado. No, 31 no, 35. ¿O cómo bueno, es? Sí, 35, 31 31 sería un poco... me parece que es excesivo. Sí. Sí, hecho como tezanos con las horquillas. Claro, exacto. Sí, has cocinado demasiado Sí. los calcetines y se han encogido. Esta es mi encuesta. La peso entre 5 y 28. Y yo, coño. Claro. O sea, me he acertado, que luego me decís. Y yo, con esas horquillas de 12 escaños que pone. Sí. De voy mayoría a confirmar. absoluta. 35 a la 40, por supuesto. Ahí era. Y 41-46. Esa sí que teníamos, pero en stock. Entonces, esto también que digan, pues yo me lo compraré. A lo mejor ya no queda esto. No. Por eso que volvemos a tener del 35 a la 40. Pues nada, pues ya. Del Imperio Español. Sí. Así llevando calcetines, lucir con orgullo. Están guays. El otro día Luis Fer los llevaba. Esa bandera, sí, cierto. Yo te llevaba los de Freedom. Yo los suelo utilizar también, sí. Pues eso, como la taza de Felipe II, pues uno lleva esos calcetines también con la bandera del Imperio Español y dice... Pues ya, la cosa... Afronto mejor el día a día, sí, hay que afrontarlo así. El tedio en el que nos tiene embadurnado el socialismo, el sanchismo, pues bueno, se tiene que mitigar con este tipo de cosas, ¿no? Que a uno le elevan el espíritu, Jano. Pues sí. Así que freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Recibimos ya a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de volver a estar con mis chicos. Hoy en tu día. Aunque pensándolo bien, siempre estoy con mis chicos, porque con chicas no estoy nunca. Tus Calvers. Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy bien, salvo por alguna cosa que podría comentar. Muy bien, la verdad. Es que estaba esperando que viniera Lupe una tertulia. El otro día me salió un anuncio de esto cuando estás dando los reels de Instagram y han hecho un par de actividades en Madrid que me parecen terribles y me parece muy, de verdad, ilustra muy bien sobre el signo de estos tiempos. En un teatro hacen una especie de representación judicial. Entonces el público tiene que decidir quién es culpable, si es inocente el acusado, hay un juez, hay unos abogados. Entonces, entre eso y una especie de curso de arte para pintar de forma, ¿cómo se llaman los colores que brillan por la noche? Para pintar cuadros así para gente aburrida, sí. Yo creo que esta ciudad se está transformando en algo terrible, que cada vez ofrece actividades más estúpidas y que cada vez hace ver que la gente no tiene dónde caerse muerta cuando llega el fin de semana o el tiempo de descanso, y acaba de hacer excentricidades. Lo de ir al teatro para ponerse a juzgar cuando tienes Twitter... Hombre, claro, además. No sé, pero es un poco cutre todo. O sea, lo digo por siempre hago crítica gastronómica, crítica a las actividades también. No, pero mira, pero hoy o sea, vuelves a tu look, cosa que aplaudimos. Sí. Gracias, de verdad. Pero habías estado innovando con escaso éxito. Sí, éramos colegial de las teresianas, ¿no? Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, empezamos a todo lunes. Terreno, ¿no? Todo terreno. Oye, yo quería preguntarle a Rubén qué opina de los escape room. Bueno, es verdad que esa mierda está súper de moda eso. No está me mal, sorprende. ¿no? Yo pensaba que ya que no te gustaba el teatro tribunal y no sé la otra historia que estabas contando. No, pero escape room entra y... Yo es que ya estoy mayor para todo eso. Si no, oye, pues no lo he hecho nunca, no uno, ya, pero es que tú eres un chaval. Bueno, ya no. Bueno, Ya no. Pero bueno. Vamos a empezar, dices que empezamos fuerte, Luca, pues agárrate, que vienen curvas. Vamos a empezar con esa exclusiva que publicaba Libertad Digital de la mano de Miguel Ángel Pérez, que pues aquí lo hemos comentado y es una evidencia que a Sánchez algo le pasaba. Y parece que tenemos la respuesta. Juanín, la enfermedad de Sánchez. Según publica hoy en exclusiva Libertad Digital, noticia que firma Miguel Ángel Pérez, Pedro Sánchez está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. En los últimos meses se ha suscitado un gran debate en la opinión pública en torno al estado de salud del presidente del gobierno. Su deterioro físico y su delgadez se ha acelerado en las últimas fechas y es visible también en sus apariciones públicas. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital afirman
afirman que el tratamiento a Sánchez se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible, acudiendo, por ejemplo, un domingo a las 7 de la mañana. Dicen que Sánchez es un paciente, además, muy hipocondríaco y está obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la presidencia del gobierno. Él piensa que es Dios. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo va a morir Dios? Luca. Bueno, pues me parece una información muy interesante, ¿no? O sea, yo entiendo que Miguel Ángel, que sabemos perfectamente, ¿no?, la calidad de periodista que es, para sacar una información de este tipo, pues entiendo que debe tener armadas muchas fuentes. Es interesante, ¿no?, esto del Sánchez hipocondríaco. Bueno, yo también diría que, o sea, no es por defender a Sánchez, pero los políticos de profesión en general son, en fin, cada uno tiene sus manías, ¿no?, digamos. Entiendo que también es un trabajo, una profesión donde pues se está sometidos a muchísima tensión y estrés, las cosas como son. Entonces, claro, él habla de dolencia cardiovascular, ¿no? La Moncloa lo que ha hecho hoy ha sido intentar desmentir o negar la información. Hay que hacer una diferencia entre desmentir y negar desde el punto de vista periodístico. Negar es decir que lo que se publica es falso. Desmentir es aportar pruebas que demuestren que lo que se ha publicado es falso. Es decir, para desmentir una información de este tipo, yo creo que lo normal sería que el presidente del gobierno, de manera oficial o, en fin, personas de su entorno, pues saquen algún tipo de documento que dice que, en fin, a nivel cardiovascular, el presidente del gobierno está como un niño de 15 años. Yo entiendo que esa es la manera para desmentir. Lo que están haciendo es remitir vídeos de todo tipo, donde Sánchez va en bicicleta, escala el Kilimanjaro, no sé, se come 4 pizzas y 3 cervezas, o sea, que tiene una vida fantástica y portentosa. Pero tú no decías que tenía mucho estrés. Hombre, yo entiendo que estrés lo debe tener. Por eso yo lo que digo es que, claro, una dolencia cardiovascular, no soy médico, pero entiendo que si existe una dolencia cardiovascular de carácter crónica, significa que hay un peligro de que para que el presidente del gobierno pues tenga, en fin, que esté a riesgo de que tiene que cuidarse y que está en una situación donde puede tener, yo qué sé, un ataque de corazón, en fin, un problema cardíaco. Otra cosa es que haya controles repetidos en el tiempo y que eso sea quizás la punta de un iceberg que no estamos viendo. Es decir, que quizás existen problemas de salud que estén vinculados, pero no únicamente a la cuestión cardiovascular, y que haya algo más que en cambio se está intentando ocultar. De todas formas, enhorabuena, porque poner sobre la mesa este tipo de asuntos significa ser muy valientes y también tener fuentes muy potentes. O sea, ningún periodista, a menos que no tenga problemas neuronales, o sea, no se lance en ese tipo de situación. Dicho sea de paso, yo creo que para el bien de una democracia es bueno saber que quien gobierna está bien de salud. Entre otras cosas porque es responsable de toda nuestra, en fin, vida cotidiana, pública. Sí, de hecho, había un debate mucho diciendo, no, pero es que esto obedece a la vida privada. Y dices, hombre, a ver, pues si es bipolar, el rey de España no lo podemos saber. Lupe. No, la salud del presidente del gobierno no es una cuestión meramente privada, tanto es así que en numerosos sistemas constitucionales está previsto la declaración de incapacidad en caso de enfermedad grave. En el nuestro no, pero en otros ordenamientos jurídicos existe. Es importante conocer ya no una dolencia ordinaria, sino si el presidente evidentemente padece una enfermedad grave. Mirad, yo conozco muy bien el tema de las enfermedades vasculares, cardiovasculares, porque lamentablemente padezco una. El hecho de tener una enfermedad cardiovascular no significa que no puedas hacer vida totalmente normal y practicar todo tipo de deportes. Lo único pues que tienen otro tipo de derivados y pues corres riesgo de una serie de cuestiones en función de la enfermedad que padezcas, pues tienes que llevar cierto cuidado con determinadas, ya no actividades, sino hacerte chequeos para comprobar que todo sigue bien. Pero si estás, Lupe, si estás con un cuadro de ansiedad, eso, o sea, desde el punto de vista médico, es que claro, coincidiría con controles y posible dolencia cardiovascular. Sí, pero todos asociamos cardiovascular con el corazón.
Y no tiene muchas veces nada que ver. Una enfermedad cardiovascular, pues lo que puede conllevar es, por ejemplo, que puedas estar más expuesto a padecer un ictus o una trombosis. Quiero decir, no tiene que ver, no tiene nada que ver con el tema del corazón. Que el hecho de estar sometido a una situación de estrés o a una situación de ansiedad haya podido derivar en algún cuadro de tipo vinculado a riesgo de un ataque al corazón, pues no lo sé, seguro que hay médicos que te lo pueden vincular y que te dirían pues que a lo mejor... el tema, Luca, es que es evidente, yo creo que lo evidente, más allá de que nos pongamos a hacer disquisiciones médicas cuando aquí creo que ninguno tenemos los conocimientos suficientes, es evidente desde aquella comparecencia en Ferraz son las 5, no he comido, estoy bien. Es evidente que el deterioro físico del presidente, es evidente que le sucede algo. Yo desde entonces dije que se iba a activar en un momento indeterminado, no sabía cuándo, el victimómetro a costa de la enfermedad del presidente. Yo no descarto que el tema de la enfermedad, aunque ahora se niegue, haya sido incluso una filtración interesada por parte de Moncloa para empezar a moverlo. Tenemos que tener en cuenta que el panorama judicial del presidente y de su entorno cada vez se complica más, que hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional que puede comprometer su situación muchísimo y la de su partido político, y que llegado el momento el tema de salud puede ser una vía de escape. A mí se me ocurría, y vosotros ya sabéis que yo llevo diciendo desde 2022, 2023 que el gobierno tiene sobre la mesa el rechazo del suplicatorio. Que cuando se le ocurra al Tribunal Supremo pedir un suplicatorio para investigarlo por cualquiera de las piezas que están en marcha, ya sea rescate de Europa, ya sea financiación ilegal del Partido Socialista o incluso cualquier otra que pueda aparecer, que se rechace el suplicatorio. ¿Qué mejor motivo, un motivo más humanitario y más elevado para rechazarlo que apelar a la empatía por cuestiones de salud? No es la primera vez, por cierto, que en sede judicial se recurre a enfermedades para poner a alguien en libertad o para que no entren en prisión, y luego pues esas personas que se suponía que estaban tan enfermas están vivitas y coleando viviendo en otros países. No es la primera vez. Y caso de Tarras, que decía, no, es que estaba pensando en de Juana Chávez, pero de pronto me ha venido Chávez. Sí, por ejemplo, eso es. A ver... Chávez y Griñán, es Griñán el que estaba enfermo, sí, ¿no? Griñán. Sí. Como pasa el tiempo, los acontecimientos se acumulan y lo importante se olvida. Simplemente quería comentar al hilo del desmentido o de la negación que ha hecho el Moncloa al respecto de la información de Miguel Ángel, al que he felicitado esta mañana. Es decir, yo simplemente quería recordar lo que pasó en una otra cuestión sanitaria que el gobierno tuvo al mando, que es el COVID. En un primer lugar, negando la emergencia. En segundo lugar, negando cuestiones como que Carmen Calvo estaba enferma. Negando, por ejemplo, el efecto sobre la salud pública que tuvieron las manifestaciones del 8 de marzo. Incluso inventando nombres, seudónimos, el famoso Miguel Lacambra, para firmar informaciones con supuestos estudios que avalaban que no había habido contagios en la manifestación del 8M. Y ellos mintieron. También, si no recuerdo mal, con algún que otro ministro o cargo socialista, porque en aquel momento le resultó conveniente. Entonces, claro, nos encontramos ante una información en la que se señala que el presidente tiene una patología. Yo no soy médico, no soy quien tengo conocimientos para juzgarla, y nos encontramos con un desmentido, con una negación, como decía Luca, y claro, eso siempre hace que se despierten las dudas. En cualquier caso, o que despierte las dudas en la sociedad. Yo no dudo de Miguel Ángel, por supuesto. En cualquier caso, creo que siempre cuando se habla de transparencia, en otros lugares, en Estados Unidos, si no me equivoco, se hace una especie de nota de prensa por el reconocimiento anual que pasa al presidente del gobierno. En el caso de Biden, fue una cosa disparatada a la que se mintió, pero bueno, hay como cierto protocolo que aquí no existe, ni con el jefe de Estado ni con el presidente del gobierno. Y también apunta a lo que decía Guadalupe.
a mí todo este tipo de cosas, pase lo que pase, como yo les conozco y como sé que al final toda circunstancia la utilizan a su favor porque son los maestros de la propaganda, a mí también me lleva a sospechar, tanto por en un sentido como en otro, como lo que puedan utilizar la posible enfermedad para intentar salir indemnes o dar pena de cara a un posible suplicatorio, como que puedan utilizar todo esto dentro de su parte de la campaña mediática que ha llegado a señalar hasta la propia salud del presidente del gobierno. En cualquier caso, hay algo que es absolutamente innegable, es el deterioro físico del presidente, y es otra cosa que a mí me genera incluso más preocupación o como ciudadano que lo que sea el estado físico de salud, que es los pensamientos o Eso cómo es. ese estado de ansiedad o de no sé cómo llamarlo, en el que pueda condicionar su línea de acción del gobierno, porque yo de verdad siempre he detectado desde que ganó las últimas elecciones una especie de manía persecutoria y además lo digo de verdad, hacia todos los contrapoderes, los pseudomedios, los pseudojueces, los que prevarican, los pseudopositores, y lo ha repetido de una forma tan machacona, tan insistente y además con una vehemencia y una agresividad tal que yo esta mañana cuando leía la información decía me gustaría ver un examen psicológico de este señor, porque hay ciertos aspectos que a mí como ciudadano me resultan inquietantes. ¿Cuál es el límite de una persona que ha llegado a perseguir con tanta agresividad a simplemente contrapoderes que estaban haciendo su trabajo? A mí, desde luego, es lo que más inquietud me causa. Luca. Sí, lo que pasa es que yo creo que, claro, eso que pides seguramente sería el cuadro más interesante, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el cerebro de ese señor? Pero creo que me temo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no? O sea, la pregunta que me hago yo es, en la información de Miguel Ángel se habla del hospital donde Pedro Sánchez va en horarios, ¿no? Por la mañana, muy pronto, se habla de los 7 de la médicos. mañana los domingos. Era Mónica Hall, es del hospital, se habla, quiero recordar, de los médicos que le están tratando, o sea, se dan unos datos importantes para armar una información. Es que me lo imagino yendo a las 7 de la mañana el domingo como un... Bueno, muy concretos los datos que dan. Sí, De hecho, sí, el no, está médico muy bien la que información, le está tratando, te lo voy a decir, José Luis Zamorano, que es una eminencia en este aspecto. Hay demasiados detalles como para que sea una invención. No, evidentemente, claro. A ver, Miguel Ángel lo conocemos. Por eso, que es imposible que Miguel ya Ángel partimos de que invención no es, pero es que encima hay demasiados detalles concretos. como muy concretos como para pensar eso, que... Sí. Claro, por eso digo que la Moncloa, ¿qué ha hecho? Ha intentado negar digamos, la parte de la información donde se apunta a un problema crónico, ¿no? De carácter cardíaco, pero no niega que Sánchez efectivamente haya ido al hospital, haya sido tratado o seguido por el médico en cuestión. O sea, entonces algo hay, ¿no? Por ahí. Porque yo pienso si solo es una cuestión de, a ver, estoy cansado, tengo ansiedad y noto un latido raro, pues en la Moncloa hay, yo creo, todos los instrumentos y todos los profesionales del caso. No es como nuestro, en fin, no es un común mortal que tiene que ir a urgencias si nota algo raro. O sea, entonces eso significa que efectivamente él acude a un instituto hospitalario especializado donde seguramente le pueden hacer algún Luca, tipo ahora de... que lo dices, por si se puede buscar aquí en directo, recuerdo haber leído una información hace no mucho que se habían duplicado los gastos en atención médica dentro de Moncloa. Es que fue, claro, es que es un flash que mientras hablabas, sí, me suena, Luca, es verdad, me suena de algo. Sí. Recuerdo haber leído en algún medio que por parte de Moncloa se había incrementado el gasto en ambulancias y en atención allí dentro de lo que es el propio complejo. A mí lo que me sale es, claro, busco eso, lo que dices de las ambulancias, Búscalo. El gasto en maquillaje, esto sí que es, Sí, esto, bueno. esto ya lo tenemos. Yo busco Ahora, el gato. El gato en maquillaje. Bueno, no, pero ¿te suena, Lucas, es que conforme lo estabas diciendo... Estoy leyendo en el Confidencial, es del año pasado, de julio del 25, que Moncloa quería aumentar el personal sanitario que cuida la salud de Sánchez. Pide más de 29 efectivos. No sé es si que, va en la línea. para que veas que no me falla la 29 memoria. efectivos para el presidente. Y creo que se acabó cerrando 7 médicos, eso. 9 enfermeros y 12 guardias civiles capacitados para conducir UCI. Y en riguroso directo. En este momento, o sea, son 150.000 euros al año y estamos hablando de un director, 7 médicos, 9 enfermeros. O sea, de desplazarse al Entonces, hospital. claro, lo que digo yo es, si se trata únicamente de, en fin, seguir al presidente para que esté bien,
No hace falta ir a Ramón y Cajal y hablar con la eminencia. O sea, Entonces, algo ahí tiene que haber. Por eso digo, la Moncloa no ha negado el traslado, no ha dicho, no, eso es mentira. Porque para una el día cosa tal, a las rutinaria 7 de la es que no mañana, tiene Pedro sentido. Sánchez estaba, yo qué sé, jugando a baloncesto y tenemos las fotografías. Algo tiene que haber. La pregunta que me hago yo es, más allá de la cuestión psiquiátrica, que creo que esto es más difícil y posiblemente sería la clave de esta figura política, si se trata, repito, o sea, como de una parte que sale la línea de flotación del agua, por lo tanto la idea del iceberg, o sea, es lo que vemos y debajo hay algo más, o si se trata de un problema efectivamente vinculado a lo que hasta ahora conocemos. Sobre el hecho de que se pueda emplear esa cuestión para esquivar, ¿no? Entiendo yo, una moción, no sé qué, o sea, un control suplicatorio. Un suplicatorio del Congreso, tal. Bueno, para hacer campaña. Darles un motivo. Pero a mí hay algo que pero a nivel político, yo creo, quizás me equivoque, es verdad que España es un país católico, de gente sensible, Eso muy mismo he maja y dicho en el maravillosa. editorial. Pero yo creo que al fin y al cabo, para un político en activo, decir que su salud no es frágil, no está del todo bien, yo creo que no es un punto a su favor. Bueno, pues la sociedad Porque moderna, estamos hablando Lucas, sí nos dijo que se iba a reflexionar porque estaba muy enamorado. Pero imagínate Pero que es no es que la salud... Imagínate que es otra Luca, cuestión, o sea, pero no, es que la salud suya ha empeorado porque a raíz de los ataques de la extrema derecha, la desinformación, los bulos, y no tanto respecto a él, porque él ya venía preparado y sabía que se tenía que enfrentar a estas líderes. Imagínate lo que ha sufrido él teniendo que aguantar estos ataques a su familia, a su entorno más cercano, su mujer, su hermano. Todo esto lo ha deteriorado muchísimo. Y al final de lo que se trata es de, más allá de los pactos políticos que pueda haber para negar un suplicatorio, porque evidentemente se va a pagar un precio político importante si eso sucede, es el marco del relato. Y el marco del relato va a ser ese, que por motivos humanitarios, esta persona que tanto ha sufrido... Pero eso serviría para evitar que vaya a la cárcel. No, serviría para que salga... No para reforzar su candidatura. No puede ser juzgado ni tan siquiera. Sería una absolución anticipada. Sí, no, en ámbito judicial... Sí. Yo lo he explicado miles de veces. No, es que en ámbito judicial es verdad que hay... Es una especie de amnistía. Ahí sí, en ámbito judicial, vale, pero en ámbito político... Yo no paro de decirlo, ¿eh? Sí, no. A mí, una buena fuente... En el ámbito político... Una buena fuente de Moncloa, que es la que me explicó en su día de cómo el estrés de Óscar López era tremendo tratando con este señor tanto tiempo al día, lo que me cuentan es que desde que empezaron a investigar a su familia y en concreto a su mujer, este hombre tiene cierto afán expansivo, es decir, por estar detrás de cualquiera de las decisiones de un gobierno y hay algo realmente, a ver, una cosa es ser Rajoy, Mariano Rajoy, en plan de, bueno, pues que gobiernen los demás, y otra cosa es ser el presidente de un consejo de administración, un consejo de ministros, una comunidad de vecinos, que tú puedes coordinar, pero tú nunca puedes aspirar a estar en todos los sitios. Y lo que me dicen es que me contaban un chascarrillo en uno de los viajes que se fue hace, pues a lo mejor fue, China fue, ¿no? Fue en otoño pasado y me decían, se ha ido y la gente aquí descansa, como que lo celebra, porque el nivel de presión es tal y la necesidad de este señor de controlar todo cada vez más y sobre todo especialmente desde que en 2024 algo cambió en él, es tan grande que nosotros descansamos cuando se va y eso evidentemente la conclusión que sacan es porque está sometido a un estrés gigantesco, a una presión, miedo o no sé, o a la soledad de la persona que está en la cúspide, se empieza a sentir insegura y se vuelve paranoica, que es algo que es muy habitual en quienes dirigen grandes corporaciones o gobiernos, empezar a desconfiar de todo su entorno o a cargar de presión o de culpas a quienes tienen a su alrededor. Eso es lo más evidente y hombre, si tiene esta patología, y además yo me creo a Miguel Ángel porque es un periodista muy riguroso, muy serio, y se junta a este problema de estrés, de ansiedad, de intentar controlar, de mal humor, entiendo que de dormir poco,
a ver, la situación es complicada, es una obvia presión lo que hay dentro de esa persona. No me gustaría estar alrededor ni me gustaría ser su enemigo, aunque a lo mejor dentro de la pequeñez que observa a los periodistas desde Sí, pero arriba, la cuestión es, si solo se trata de, oye, tiene mucho estrés, pero fíjate, trabaja mucho, quiere estar sobre todos los temas, o sea, bueno, evidentemente el cuerpo se puede romper, pero mira, hablaría bien de él por toda la energía que le pone en gobernar el país, más allá de que seguramente es para resolver todos los problemas. Pero bueno, pero yo, desde el punto de vista político, democrático, la clave es, ¿este señor tiene la necesidad de tomarse algunos fármacos, sí o no? ¿Qué tipos de fármacos son? ¿De qué intensidad? ¿Con qué relevancia? ¿Sabes? O sea, porque nosotros lo que tenemos que juzgar es su capacidad de tener cabeza fría, su capacidad de dirigir un país. Es decir, en el ámbito privado, es obvio que cuanto más grande la corporación, el líder, en fin, el CEO, el jefe, no sé qué, hombre, tendrá muchísimo estrés, pero los accionistas, o por lo menos la parte del consejo de administración, si ve que además del estrés se medica y se toma Valium, o sea, quizás empieza uno a decir, oye, pero tú estás en condición física por todos los medicamentos que te tomas de seguir al mando de la empresa. Pero ¿sí o no? es que la cabeza no la tiene fría y además es una cosa que se ve muy fácilmente y hay varias pistas que ha dado durante los últimos tiempos que hace ver la enorme preocupación, y entiendo que es una preocupación que está bastante bien está bastante justificada por su situación procesal y política. Él ha empezado a preparar, y la gente creo que eso no lo ha interpretado bien, el qué va a pasar después de que yo me vaya del gobierno. Por eso su paranoia por controlar el grupo Prisa, por eso su paranoia por hacer esa operación de Telefónica que no tiene ningún tipo de sentido empresarial, por eso su cambio de opinión de repente en Indra, que pasa de apoyar que uno de los accionistas, Escribano privado, sea presidente, a de repente ponerse en contra, todos esos movimientos que parece que está decidiendo a quemarropa. Y está decidiendo para más allá cuando deje la presidencia del gobierno. Y eso te hace ver a alguien sometido a un enorme estrés cuyas decisiones se han empezado a ver sometidas a ese estrés y a esa, de verdad, manía persecutoria. ¿Al qué dirán que pasará de mí como si intentara controlar su entorno cuando no estaría en el gobierno? Es que el propio canal de televisión que quiso montar en el Prisa, la propia televisión española, los cambios que ha dado, es tanto pensando como ahora como pensando en el futuro. Y no tiene ningún sentido, porque el gobierno es una cosa efímera y porque lo perderá. Pero, joder, no sé. Lupe. Pues mira, haciendo una búsqueda rápida con el móvil para confirmar esa noticia que a mí me sonaba haber leído, me encuentro publicado en The Objective en abril de 2025 la siguiente información. Moncloa destinará 450.000 euros a la asistencia sanitaria de Sánchez y sus ministros. Prevé firmar en julio un convenio con Ayuso para mantener un equipo médico en el complejo hasta 2028. Esto viene a confirmar la información publicada por El Confidencial un par de meses más antes, tarde. No, no sé si antes o después. Pero vamos, que hay varios medios que lo publican. Sería interesante conocer si efectivamente, que yo entiendo que sí, este convenio se llegó a ratificar y esto vendría a confirmar para todos aquellos que duden si creer la información de Libertad Digital de Miguel Ángel o creer a Pedro Sánchez, que como todos sabemos nunca miente y además la verdad es un juicio moral, como dijo el señor Zapatero. Quien no ha cambiado de opinión, la mentira es un juicio moral, no dijo la verdad, mentira, bueno, lo mismo es. Bueno, pues entonces, quienes estén dudando entre si creer a la información de Libertad Digital o al presidente, pues oye, quieras que no, es bastante llamativo que manteniendo un equipo médico de estas características para chequeos rutinarios, sí, eso es para lo que sirven, te vayas a ver a todo un especialista de un centro médico para hacer una revisión rutinaria. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que no solo que te vas a... un presidente tener la capacidad de llamar al médico en cuestión y decir, oye, pasa un segundo a la Moncloa porque mira, yo lo siento, pero aquí noto algo raro, todo el mundo me dice que estoy bien, pero yo quiero que tú me des tu opinión. Y es muy importante lo que tú has dicho, no ha desmentido que no hayan ido. Lo que han negado que sufre una enfermedad cardiovascular. A mí, yo lo único que he visto es eso es lo que ha negación distribuido. esto es mentira, el presidente está
súper bien, y con los vídeos de él que está en bicicleta. Subiendo en bici, sí. Me quedo muy tranquilo. y tirándose de un avión. O sea, bueno, vale. Sí, es verdad, cuando publican la noticia Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital lo han desmentido, pero es que en esa misma noticia, Lupe, también señalan Miguel Ángel Pérez que Begoña Gómez exigió, cuando se instaló en la Moncloa, que el entonces jefe del gabinete médico acompañase siempre a su marido a todos los actos y viajes. Esto también para, digamos, coger toda... Pero una cosa, Lupe, o sea, si Sánchez, imagínate, tiene una enfermedad a la hora de ser juzgado, ¿en qué quedaría el asunto? A ver, a la hora de ser juzgado, nada en la medida en que, salvo que la enfermedad te lleve a una situación de inimputabilidad porque pierdas toda capacidad de raciocinio. Si no se la ha pasado al hermano, pues a él ya Para ser juzgado, no. La clave no es ser juzgado. La clave es que para ser juzgado, Sánchez tiene que pasar... Vamos a decir, para ser juzgado... El Congreso tiene que autorizar que Sánchez pueda ser investigado y juzgado. Sánchez que es el suplicatorio. No es que no se le pueda juzgar, es que tampoco le puedes ni siquiera investigar. Claro, se necesita el suplicatorio. No puede coger la policía y entrar a Moncloa a buscar documentos. No se puede hacer eso. Entonces, es necesario pedir un suplicatorio. ¿Quién pediría el suplicatorio? Como Sánchez está forado, lo pediría el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante ese escenario? Lo normal, lo que ha sucedido hasta ahora siempre en democracia, es que el Congreso ha concedido todos los suplicatorios. Pero está previsto en la ley, por cierto, una ley de 1912, que esa no tiene prisa Bolaños en derogarla. Esa no es antigua, ¿no? No, la ley que regula el suplicatorio está previsto. ¿Qué sucede si se deniega un suplicatorio? Que se puede denegar simplemente porque por mayoría se rechaza o simplemente porque la mesa del Congreso deja pasar el plazo para tramitarlo. Hay esas dos posibilidades. Entonces, imagínate que se arma una mayoría para rechazar el suplicatorio. Lo que prevé esa ley de 1912 es el sobreseimiento libre. ¿Qué significa sobreseimiento libre para que todo el mundo me entienda? Que respecto a los hechos, los delitos a los que venía referido el suplicatorio, ya no se pueden juzgar ni se pueden investigar. El sobreseimiento libre equivale a una sentencia absolutoria, pero sin necesidad de investigación ni de juicio. Alguien pone una denuncia muy descabellada contra ti. Jano García es un genocida, mató a 500 personas en no sé dónde. Pues eso llega a un juzgado. Fueron 400. Lo desmiento. Llega a un juzgado, el Jano García demuestra que, oiga, mire usted, es que yo ese día ni siquiera estaba donde dicen. Se dicta un auto de sobreseimiento libre porque es absurdo. ¿Eso qué significa? Que es que ya no es que si se aportan otras pruebas se te pueda juzgar, es que directamente eso no se puede volver a investigar, es cosa juzgada, es como lo llamamos los juristas. Pues bien, lo que sucedería en caso de que se rechace un suplicatorio es que a Sánchez, por esos delitos para los que se pide el suplicatorio, no se le puede juzgar ni investigar. Dicen, es que no sería constitucional. Ya, sujétenme el cubata. Claro, ese camino ya lo hemos recorrido. Luego, ¿qué otra cosa sería relevante? Lo que sería relevante es la narrativa que se utilizaría para rechazar ese suplicatorio, porque una cosa son los pactos políticos que vendrían después, que, como os podéis imaginar, los sosis, y lo digo, pues le pedirían cositas relevantes, pero la narrativa no puede ser, oye, rechazamos, tú imagínate todo el Partido Socialista, toda la izquierda, pro derechos humanos y por todo, diciendo que lo rechazan porque no se puede investigar a un presidente del gobierno. No, pues apelarían a motivos humanitarios y de salud y que hay que ser empáticos y con la salud mental también, Rubén. También, claro. No, pero si salís adelante, por mucho que dijese, no, que tengo una enfermedad terrible, bueno, lo que usted quiera, ¿no? Tiene que, en principio, en principio la enfermedad se utiliza para no entrar en prisión una vez ha sido, o para salir antes de prisión, ¿vale? Para evitar el ingreso o para salir antes. Vale, no, es que por eso para aclararlo, que seguro que algunos se asustan. Rubén. A ver, es que me espero cualquier cosa. ¿Qué puede pasar? Pues depende de lo que les convenga en cada momento. Bueno, hoy lo hemos visto, de hecho. Ayer me llamaba la atención una cosa, y perdonad porque es un poco como lo llaman, un fuera de tema, pero quiero llegar a esa conclusión. Ayer me llamaba la atención que Televisión Española hubiera comprado los 4 capítulos a Movistar de Anatomía de un Instante. ¡Qué bonito! Entonces digo, ¿por qué los van a emitir en horario de máxima audiencia? Los 4 capítulos. ¿Televisión Española? Sí.
Malísima. Yo vi la de Felipe González y dije, bueno, esto es una cosa delirante. Rollo, ya no lo vi. un rollo mal hecho, increíble. Y falso. Y falso, sí. Sí, todos eran buenísimos. La había hecho Movistar y se la había comprado Televisión Española. Digo, ¿por qué? Bueno, claro, la emitieron ayer por la noche en horario de máxima audiencia y hoy, de repente nos encontramos con se van a desclasificar los documentos. Y estoy seguro que mañana van a agarrarse a alguna cosita que tenga que ver con la actuación del emérito para decir, es que a lo mejor el emérito no quería la democracia. Entonces a lo mejor tenemos que... Rufián, Emilio Delgado, Sara Santolaya, pues a lo mejor lo que merece la pena es una república. Todo lo pueden utilizar. O todo lo contrario, no lo sé. Entonces, ¿qué puede pasar con el estado de salud? Cayetano lo ha resumido en una frase genial. Convertir una crisis de corrupción en una crisis de constitución. A mí me parece el compendio, el resumen magnífico. Y además que vamos a ir a eso. Eso va a ser la traca final. Que utilizaría esta gente la posible enfermedad o la cardiopatía o la patología, como se quiera llamar, no lo sé, porque reitero, no soy médico, del presidente del gobierno a su favor. Por supuesto, como todo lo contrario. A mí de hoy, de todas maneras, lo que más me llama la atención es que hoy no han salido las huestes a lanzarse encima del periodista y hablar de una campaña de deshumanización, no se respetan ni los... No, hoy lo han dicho con la boca pequeña. Es verdad, lo han dicho, que no es verdad, pero lo han dicho con la boca muy pequeña. No ha habido ningún tertuliano que haya salido a pelear o a decir se meten con esto, la vida personal, la vida privada, no se respeta nada, se deshumaniza al presidente. A mí eso me lleva a sospechar un poco, de verdad. Yo pienso lo mismo que tú, igual. Luca. No, creo que es muy interesante lo que está diciendo Rubén, porque además yo no sé si no le conociera ese... se ha emocionado, ¿no? Sí, todos estamos de acuerdo contigo, Rubén. Es tan majo. Y tu histórico. Claro. Es que es de lunes. Le levantas el ánimo. Claro. Y encara la semana mucho mejor. Hombre, mira qué tontería que ha dicho Rubén. Por un poco el dinero, estaba muy serio todo, ¿no? No, es que yo no recuerdo si lo hablamos en este programa, pero hace un año yo estaba hablando con un ex muy alto dirigente del PSOE, que conoce a Pedro Sánchez a la perfección, y que ya me dijo, ya verás como al final de todo va a ser una campaña electoral. O sea, lo único que le queda es centrar en una idea, monarquía, república y tal. No tanto en el discurso de campaña electoral, prometo un referéndum constitucional de si es monarquía o república, porque ni siquiera va de eso, o sea, va sobre todo, digamos, de... El modelo. Claro, no, del espíritu, o sea, de platónico, digamos, ¿no? De decir, volver a plantear un debate nacional sobre monarquía o república, porque puede que sea la búsqueda de un revulsivo de última hora, y no sé si le pueda servir o no, pero la idea efectivamente de cambiar los marcos, no lo que decía Cayetana, o sea, que algo de comunicación sabe, es decir, comunicación política me refiero, o sea, de cómo se intenta solapar un argumento con otro para taparlo. Entonces, es verdad que estamos delante de algunos indicios en ese sentido, ¿no? Y ahora es el 23F, vale, venga, sí, o sea, ese tipo de debate, pero claro, de los documentos estos se puede dar un golpecito, ¿no? a la institución monárquica para desacreditarla de alguna forma. Y además, o sea, fijaros, Sumar hace muy poco empezó a volver a hablar del tema de la monarquía, de la república, luego, bueno, lo dijo y no lo dijo. Rufián, en el acto del pasado miércoles que yo estaba, él más o menos lo comentó, habló de esta idea. Y a mí lo que me dijeron efectivamente hace un año era la opción del horizonte republicano. O sea, no es tanto la cuestión de decir, después de las elecciones vamos a plantear un referéndum, porque claro, es un tema político muy delicado, porque quizás las personas, aunque se sientan republicanos, o sea, ir a un referéndum... Pero claro, hay muchas otras fórmulas. Una consulta política general, o sea, simplemente para tener el termómetro de lo que piensa la sociedad. Unas elecciones plebiscitarias. Efectivamente, unas elecciones... Es que todas las piezas se van juntando. También la idea de Sánchez de meter en las autonomías a figuras políticas que sabes perfectamente que van a perder las elecciones, que es Pilar Alegría, María Jesús Montero, no, todos esos peones que... Gallardo. O sea, que ningún partido político en su sano juicio enviaría a estos representantes si quisiera pelear la contienda electoral. Entonces, esto sí que se trata de Sánchez de blindar todos los cargos autonómicos para que nadie... Pero también de efectivamente decir, un poco al estilo 23, las últimas elecciones generales. He perdido en todos los sitios, el mapa
de España se tiñe de azul y de verde, quedo solo yo o el caos, y apelo a esas ideas casi, ¿no? O sea, romántica de una izquierda sensible con los nacionalismos y al mismo tiempo republicana, porque el sentimiento republicano, ¿no? Como última carta que República jugar, plurinacional. efectivamente. Y da la sensación que todos estos movimientos que están haciendo. Entonces, claro, yo lo que digo, no sé si la monarquía está, en fin, sospecha algo de esto, qué pasa en Pues Zarzuela. está sospechando no el lo rey, sé, se ha lucido, ¿eh? porque, bueno, yo supongo, o quizás sí, quizás sí, y por eso A la ver si lo monarquía, perdonan. no, por eso no le están dando material como para no le dan leña, digamos, para el Para fuego. no avivar el fuego. Claro. Porque, repito, si hace un año a mí me lo comentaban personas que saben perfectamente y están bien informadas y estamos viendo lo que está ocurriendo, y te digo, yo también lo he ido moviendo con fuentes y tal, y nadie realmente te niega esa idea en plan, no, hombre, esto ya sería demasiado. O sea, ojo que podría ser la gran clave político-electoral de los próximos meses. Bueno, pues mira, vamos a repasar esa desclasificación de los archivos del 23F. Sí, el gobierno va a desclasificar esta misma semana los documentos sobre el 23F, ocurrido en 1981. Este 2026 se cumplen 45 años, para saldar una deuda histórica. Eso han señalado desde el Ejecutivo este mismo lunes. La publicación se aprobará en el Consejo de Ministros del martes y será efectiva el miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los documentos estarán a disposición de la ciudadanía en la página web oficial de Moncloa. Y ahora pues vamos a escuchar al escritor Javier Cercas, que aseguraba que desclasificar estos documentos pues era un paso necesario para evitar todos los bulos que hay en torno al 23F. Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes. Es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas. Pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras. Esto fue hace 3 meses. Sí, la petición que le hacía Cercas a Pedro Sánchez en un acto en el Congreso de los Diputados. Lupe. Sí, mira, esto está más guionizado que la Isla de las Tentaciones. Además, la verdad es que, mira, lo mejor de todo va a ser escuchar el análisis mañana en la televisión pública de la tal Santa Olaya. La verdad es que lo estoy deseando, me suscita muchísimo interés ver cómo analiza el 23F. Bueno, mira, esta mañana me he levantado muy temprano y una de las primeras cosas que me ha aparecido en el tele conforme me he subido al tren es una entrevista de Javier Cercas para El Español, en la que el titular venía a ser algo así como el 23F es el mito fundacional de la democracia española. Y yo, ¿esto ahora? O sea, ¿a quién le importa el 23F? Pues me encuentro 2 o 3 horas después, además, tras haber salido la información de Libertad Digital, me encuentro con que Pedro Sánchez anuncia que va a sacar... va a desclasificar los documentos. Dicen, no, pero es que no lo hace por voluntad propia, es para responder a un pacto del PDU y además porque es que por ley tiene obligación de hacerlo porque ha transcurrido el plazo. Pues sí, ya sabemos que Pedro es muy dado a cumplir la ley escrupulosamente. Qué casualidad que a esta le ha dado por cumplirla al milímetro, al dedillo, y que esta mañana justo nos hayamos desayunado con una entrevista del peticionario en un medio de comunicación. Entonces, a ver, yo creo que es evidente que es otro conejo más de la chistera. Yo creo que es evidente que algo se va a utilizar de ese expediente, de esa información, bien de manera retorcida, bien no, pues la verdad es que no lo sé, tampoco me importa mucho, sobre el papel de la monarquía por aquel entonces para agitar
eso que estaba apuntando Luca, que es esa... mira, hay dos causas que movilizan a la izquierda en España. Una es Palestina y la otra es la República. España mañana será republicana y todo eso. Entonces, si hay algo que a Pedro Sánchez le preocupa, hablaba Rubén de que está paranoico porque lo quiere controlar todo. Realmente él no quiere controlar todo lo que sucede en el país. De hecho, él le da bastante igual. Él lo que quiere controlar es el relato, es la narrativa. Y eso es lo que no controla y por eso cada vez está más paranoico y más nervioso. Entonces, él está viendo que por mucho que quiera ahora erigirse en adalid internacional contra los tecnoligarcas, que va a proteger a los niños, que madre mía, Adolfo Suárez, que era un violador, que si Julio Iglesias... No paran de sacar conejos de la... No paran, es que te pones a repasar. Todas las semanas tenemos un Pero es que además cada vez que va a pegar una leche a un tecnoligarca se lleva unas 5 veces mayor. Sí, Es patético. Es que la internacionalización del conflicto que ha conseguido con eso es maravillosa. Pero bueno... no para de sacar conejos de la chistera. Entonces han dicho, bueno, vamos a ver, no he conseguido aunar a la izquierda en torno a mí, en torno a lo de vamos a censurar las redes sociales porque hay que proteger a los niños, que van a proteger a nuestros niños. No he conseguido unificar a la izquierda en torno a mí con el tema de Palestina, porque la verdad es que lo de la flotilla no triunfó demasiado. No he conseguido unificar a la izquierda en torno a mí con todo el tema del feminismo y proteger a las mujeres de los acosadores, porque en cuanto empezamos a mover ese muñeco, empezaron a colapsar los canales de denuncias internos del PSOE y tampoco, no trasladaron su contenido a Fiscalía. Tampoco vamos a mover demasiado porque encima tienen al lado. Entonces, ¿qué otra cosa me queda a mí? ¿Qué otro muñeco de estos que le gusta mucho a la izquierda que yo pueda coger y ponerla toda en torno a mí porque soy el voto útil para movilizar esa futura república? Pues el tema de el 23F. Y oye, el monarca hizo algo mal o algo cuestionable y no es como has dicho tú, Rubén. Vamos a sacar que el rey no es democrático. Y como el rey no es democrático, yo sí que soy democrático, vamos a plantear las próximas elecciones en una clave plebiscitaria. Vamos a votar, pero no solo vamos a votar a un presidente, vamos a votar un modelo de país. Claro, y las elecciones de 27 de septiembre de 2015 en Cataluña. Es decir, ¿quieres la independencia o no quieres la independencia? Pues según a quién votes, a Ciudadanos o a nosotros. De todas maneras, hay algo muy importante que tiene que saber la gente. Esta maniobra, que por cierto es de las últimas que utilizó Pablo Iglesias antes de pasar a la irrelevancia, por eso digo yo que se cortará la coleta Pedro Sánchez o el pelo, se rapará, se quitará la corbata, será ya lo último que le quede y se lo venderá a Pedro Ballín y Pedro Ballín irá diciendo que es el periodista más listo del país, si es que alguien lo piensa. Pero creo que la gente tiene que ser consciente de que la extrema izquierda, nos hemos acostumbrado a que la extrema izquierda esté gobernando o condicionando el gobierno o pincelando la ideología del PSOE o hasta modificarla o hasta correrla hacia el terreno de la extrema izquierda. La extrema izquierda son socialistas, beben de un totalitarismo, es decir, en su versión soft, en su versión de la Internacional Socialista Europea, pero en realidad venden de eso. ¿Y qué ha sido siempre la extrema izquierda? La extrema izquierda generalmente lo que quiere es que el sistema le quede como un guante. Y la España de las últimas décadas así ha sido como un guante para esa ideología, para el PSOE y para inyectar en la sociedad española todos esos preceptos, argumentos y una forma de vivir y de pensar. Y se ha producido un cambio poco a poco, pero en realidad yo creo que es más por desengaño, por convicción de que se tiene que ir de ahí todavía. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que esa izquierda ve que ya el sistema no le queda como un guante, que el Tribunal Constitucional no puede hacer una interpretación elástica de la Constitución porque hay puntos que no se puede, y porque realmente a pie de calle el pensamiento más hacia otro punto, la gente dice que es hacia la derecha, puede ser hacia otro punto, ante eso lo que está intentando ya es poco a poco abrir ese guante o romperlo. Y a partir de ahí se plantean debates como de la monarquía o la república que en realidad esos quedan vivos, la sociedad, fluyen, ganen o pierdan las siguientes elecciones, hacen un daño demoledor y que lo que buscan al final es lo que ha sucedido en otros países que han bebido de esa extrema izquierda. Como quiero decir, está el ejemplo de Venezuela, pero es que también está el de Colombia o el de Ecuador. Una vez se produce ese cambio, ese choque, es decir, el que nosotros hablemos, ha pasado en Cataluña también, el que hablemos en un término del sí o el no, independencia o no independencia, constitución o asamblea constituyente, en ese momento que hablemos de eso va a estar ya el sistema completamente roto. Si
plantean ese debate definitivamente de monarquía y república, lo que en realidad están planteando y se tienen que interpretar así es un punto de no retorno. Si ese punto se cruza, ojo, cuidado, porque España se puede transformar en otra cosa que es, de nuevo, el guante que les encaja a la perfección en este momento. Luca. Sí, muy rápidamente. Yo creo que, o sea, si en la Moncloa han llegado a la conclusión de que la figura de Pedro Sánchez, el hombre Pedro Sánchez, no tiene esa capacidad de arrastrar o, en fin, activar, ilusionar a sus votantes. Efectivamente, Rubén hablaba antes de Podemos. Y hemos visto a Pedro Sánchez copiarle a Podemos muchísimas de las recetas políticas, de las maneras de comunicar, de cómo crear el relato y todo eso. O sea, realmente ha sido un aprendizaje impresionante. O sea, ha hecho un copia y pega. Lo que pasa es que lo ha hecho con la marca del PSOE, que tenía, claro, otro tipo de, en fin, de estructura respecto a Podemos, ¿no? Entonces, solo le falta efectivamente el recorrido de Podemos. Si nosotros vemos los carteles electorales de Podemos en su historia, al principio Podemos, o sea, arranca, bueno, hay las elecciones europeas y está Pablo Iglesias con otros 3 o 4, como para decir, somos todos trabajadores, gente humilde de toda la vida. Pero luego en las primeras elecciones generales del año 2015-16, la figura central del cartel es Pablo Iglesias. En la papeleta está Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias en aquel momento era una figura política atractiva. O sea, te llamaba la atención. La compañía de Vuelve, que ponían él. Luego hubo el Vuelve. O sea, tenía una gran capacidad, una fuerza política importante. Pedro Sánchez, perdón. Y luego en el año 2019, cuando Podemos ya va cayendo, el cartel electoral de Podemos en el año 2019 no está Pablo Iglesias, lo quitan del cartel. Y el lema es la historia la escribes tú, y es como una imagen como de una muchedumbre, una multitud, todo de color morado. O sea, la idea es, somos pueblo, ¿no? No es un líder al mando, el líder máximo Pablo Iglesias. Entonces, claro, si nosotros pensamos en los carteles electorales del PSOE de Pedro Sánchez, ¿os acordáis el cartel de Pedro Sánchez, que era como en blanco y negro, que sí. Sí. que pase, ¿no? Que parecía como... Que pase, si daba mal rollo. Sí, que daba hasta mal rollo y tal. Pero la figura central era él, era Pedro Sánchez, ¿no? O sea, si vamos a ese tipo de elección, o yo el caos, tal, quizás no es tanto o Pedro Sánchez o el caos, es más bien o el pueblo de la izquierda republicana, el que está del lado correcto de la historia, sí, como dicen ellos constantemente, o pues los bárbaros que están a las puertas de Roma listos para quemarlo todo. O sea, si vamos hacia esto, será ya el compendio final de cómo han copiado a los podemitas, pobrecillos, o sea, porque en realidad les han robado todo la receta, ¿no? Bueno, y mira cómo están, que están a ver si se vuelven a reformular las reformulas de la reformula. ¿Cómo sería un bar? ¿Cómo se llamaría un bar? Porque el de Pablo Iglesias es Garibaldi, montado por ejemplo, Pedro y Begoña. ¿Cómo sería? Yo no quiero decir nada. Nos estaba quedando un programa no querellable, Rubén. Sí. No, pero digo, si se monta un bar, un nombre, no sé, a mí se me ha ocurrido. Un personaje. No, Rubén, no. La Monco que Lupe tiene mucho trabajo ya. Vamos con la catarra de la extrema izquierda el fin de semana, porque va en la línea, están, claro, dicen, ¿qué hacemos? Rufián, Ayoli, que va a su partido y no va ella. O sea, tremendo. Hasta a ellos les pareció excesivo invitar a Yolanda. Vamos a verlo porque ha sido espectacular el show que ha montado el fin de semana. Unos días después del acto de Gabriel Rufián, que abrió además el melón en la izquierda con el tema de la inmigración, por ejemplo, sobre el burka, llegando a decir que era una barbaridad. Pues bien, este fin de semana, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes han celebrado un acto de refundación de la reformulación o reformulación de la refundación, lo que signifique, ¿no? También en Madrid, pues bajo el nombre de Un Paso al Frente, un acto que, como decía Jano, pues no contó con la presencia de Yolanda Díaz ni de Podemos, todo ello en el marco de un desplome de la izquierda en los últimos procesos electorales. Algunas declaraciones de los que intervinieron pues fueron sorprendentes, ya que hablaban como si estuvieran en la oposición, en pie de guerra contra el gobierno, y una de ellas fue la médico y madre, Mónica García. 40 segundos tardó en mencionar a Ayuso y decir lo siguiente. Vidas. El problema son quienes parasitan nuestros servicios públicos para hacer negocio con ellos, mientras recortan, privatizan y se quedan obscenamente para hacer caja. Nuestro problema son los Ayusos, sus novios y el Grupo Quirón. Ese es nuestro problema. Nosotros miramos hacia arriba, no miramos hacia nuestros vecinos y vecinas. No les pedimos cuentas a nuestros vecinos, les pedimos cuentas a los de arriba.
y nos están Parece que esté en la robando. oposición esta señora. En Más Madrid tenemos una campaña que dice nos están robando Madrid, pero es que no solo nos están robando Madrid, nos están robando la democracia, nos están robando los derechos y nos están robando algo más importante, que es tener la ilusión a pensar que podemos tener un país mejor. Es que es muy fuerte, ¿eh? Porque todo esto si lo tienes que explicar a una persona, dice, oye, ¿esta quién es? Y dice, no, esta es ministra, ya flipa. Pero si dices, no, es que encima tiene a todos los médicos en huelga, pues todavía flipa más. Es una cosa impresionante. La edad Lupe. media del público es como la de los ganadores de la sexta Copa de Europa de Madrid, ¿no? O sea, que ya... La charocracia. Bueno, La charocracia. sí, los médicos están en huelga contra el novio de Ayuso y contra Sí, Ayuso. los novios, dice novios, Los novios. lo sabíamos, el poliamor de Ayuso. Bueno, exclusivo de Mónica García. Mira, yo aprovechando que el aquelarre y que uno de los temas fue el burka y que yo siempre que puedo os veo y que el jueves vi el programa, hay algo que se dijo aquí con lo que no estoy de acuerdo y que si no rebato, reviento. Rebate, porque no, más vale rebatir que reventar. Pedro Herrero, cuando hablando sobre el tema del burka y la eventual prohibición en España de su uso, Pedro Herrero dijo que él era contrario a prohibir símbolos religiosos porque a raíz de la intervención del Estado en estos temas, pues él veía como que era mucho más eficiente, mucho más efectivo cerrar fronteras a determinado tipo de inmigración que poner el Estado a prohibir símbolos religiosos. Lo primero es que para cerrar fronteras necesitas que el Estado intervenga, con lo cual la intervención del Estado la tienes. Lo segundo es que esa solución pasaría por, primero, que en España no hubiera ya un contingente musulmán importante para que esa medida tuviera cierta efectividad y sobre todo se olvida de Ceuta y Melilla, que siempre nos olvidamos de las dos ciudades autónomas. Totalmente, ¿verdad? Las tenemos tenemos territorio en África, con lo cual, de verdad que plantear cerrar fronteras teniendo Ceuta y Melilla con una mayoría musulmana importante, pues me parece ciertamente inútil. Pero lo que más me indigna ya no es eso. Lo que me indigna es decir que el velo es un símbolo religioso. El Islam no es solo una religión, es mucho más que una religión. Es un acervo cultural y un sistema político. Es un sistema legal. Los dogmas religiosos son ley. El velo significa mucho más que el hecho que una mujer profese el Islam. El velo es un símbolo de opresión y de propiedad. En el Islam está prohibida la ostentación, es uno de los pecados capitales. Lo podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura musulmana, porque los jardines y los palacios son tan bonitos de muros hacia adentro y no de muros hacia afuera. Pues con la mujer es lo mismo, nos tapan porque somos una propiedad de la que el esposo, el propietario, no debe presumir. Y eso no es solo el burka, que evidentemente es una prisión en vida, es con cualquier tipo de velo islámico. Pues hay evidentemente algún tipo de pañuelo pues que no nos puede parecer ofensivo, pero no es tanto lo que si te tapa más o te tapa menos, si te tapa toda la cara, si te deja ver, es lo que simboliza, Entonces, yo sí que estoy de acuerdo en que efectivamente se trata de una manifestación que cuanto menos, digamos, predicamento tenga dentro de una sociedad, mejor. Pero en la medida en que desde un punto de vista puramente pragmático, eso ya no lo puedes impedir, ya lo tienes dentro, porque además vivimos en el espacio europeo y da igual que aquí cierres fronteras mientras las tenga, por ejemplo, abiertas pues Bélgica o Francia. Y hablamos de Ceuta y Melilla. Yo lo que quiero es que, por favor, que no olvidemos cuando hablamos de símbolos religiosos que estamos jugando en un terreno que no es ese. Precisamente entrar en el debate de los símbolos religiosos es jugar en un tablero que no corresponde. El gran problema que tiene el Islam, también se dice mucho, bueno, pero es que en el Corán realmente está o no está, bueno, me da igual que esté o que no esté, si estuviera me daría igual si estuviera en el Corán, que es que realmente no estamos hablando de una cuestión simplemente religiosa, estamos hablando de una cuestión cultural y sobre todo política. Y lo que no puedes es a la vez defender o predicar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y al mismo tiempo defender que haya mujeres que tengan que llevar un símbolo de propiedad y de sumisión hacia su marido, hacia pues un sistema político determinado. Y solo tienes que ver que allí donde está, en los sistemas políticos donde se impone,
las mujeres, y que ha sido impuesto, las mujeres lo rechazan frontalmente. A ver, es en realidad la Sharia. Que, vamos a ver, aquí hay un error de concepción. Los franceses, cuando llegaron las primeras generaciones, la primera generación de argelinos, de profesiones liberales a trabajar, de médicos, de arquitectos, abogados a Francia, ellos veían que cuando llegaban eran laicos. Es decir, no les interesaba en absoluto la religión, porque consideraban que al estar en París o en cualquier otro punto de Francia, generalmente en París, su vida mejoraba, no les interesaba la espiritualidad en absoluto. Lo que pasa es que creo que en Europa hemos sido especialmente inocentes con el islamismo, es decir, con la ideología que deriva del Islam, que en realidad es al final lo que pretende es la aplicación de la Sharia allá donde se implanta, y precisamente que es la ideología contra la que los países musulmanes, que todavía conservan la víctima de moderados, luchan y dedican la mayor parte de los recursos de inteligencia. Hasta que, claro, con la segunda, con la tercera, con la cuarta generación, lo que ha sucedido es que organizaciones radicales financiadas por Irán o por las teocracias árabes, como los hermanos musulmanes, han permeado en esas sociedades, y hay que ser muy, de verdad, muy inocente para pensar que en Ceuta y Melilla o en otros puntos de España no están metidas hasta las trancas. A partir de ahí, esas organizaciones han permeado en todo el panorama asociativo. En Francia tienen un problemón con eso tremendo, y lo que intentan es promulgar la Sharia, primero por los barrios y posteriormente a un mayor nivel. Y una de las claves de eso es el control social, clave. Y el burka y todos los símbolos que aludan a la versión más radical, que es la islamista, reitero, islamista, que es la que defiende, entre otras cosas, matrimonios de conveniencia también. Eso, evidentemente, yo creo que cualquier Estado europeo que aspira a ser liberal y moderno lo tiene que prohibir, pero tajantemente, de hecho. Luca. Bueno, yo creo que, fijaros, en el acto de Rufián, porque claro, el acto de Rufián, pues Rufián obviamente dio muchísimos titulares, entre otros el de qué tipo de plan tiene para la coalición electoral, o sea, lanzó varios titulares, pero lo que vinieron a decir Rufián y Emilio Delgado era que la izquierda tenía que renovarse de alguna manera y afrontar los temas que tiene más complicados que resolver en ámbito electoral, como la seguridad. Por eso habló del burka y por eso dijo el burka es una salvajada. 24 horas después de votar en contra de su prohibición. Bueno, porque bueno, pero o sea, es un paso interesante, porque él lo que venía a proponer es tenemos que quitarnos la retórica que hasta ahora hemos empleado para estar donde estamos. O sea, él ha venido a decir a todos los demás compañeros de este segmento político que su mensaje estaba viejo. Y 4 días después o 3 días después, efectivamente, con el acto Un Paso al Frente, se ve de forma espectacular que de alguna manera Rufián tiene razón. Sí, Rufián lo ha visto. El propio Emilio Delgado vino a decir una frase que era, oye, si pensamos que hablar de seguridad en las periferias, en los barrios menos adinerados, es una cuestión de derecha, es una mentira, eso significa que nunca habéis vivido en estos barrios. O sea, que es la verdad. Que es la verdad. Claro, o sea, porque luego, claro, lo que vinieron a decir es, haciendo un ejercicio, digamos, serrejonista, que era, asumimos la realidad de los hechos, pero vamos a contraatacar en el ámbito de la explicación o del relato sobre lo que está ocurriendo. Es decir, asumir que en las periferias se están dando fenómenos efectivamente de hay más migrantes y hay más inseguridad, pero no hay una relación directa. Bueno, eso es lo que querían vender ellos. No, sí, pero es muy interesante porque en realidad si la izquierda entra en este planteamiento va a chocar de manera de frente, eso sí, un paso al frente, con lo que está diciendo la derecha sobre el problema de seguridad, porque la derecha está, sobre todo Vox, vincula seguridad con inmigración y digamos es una conexión limpia, fácil de entender, porque es muy directa. Bueno, claro, ha pasado esto, En cambio ellos intentando darle la vuelta a la tortilla, diciendo, bueno, no, que claro, que hay falta de recursos sociales, hay falta de asistencia. Bueno, pero me parece un argumento que abre el debate, quieras o no. O sea, me parece inteligente por su parte. El resultado que ha sido que todos los demás se han levantado para señalarle y decir traidor y atacarle. De hecho, creo que Rufián creo que no va a ir en ningún lado porque los otros se han convertido en nomenclatura
y desde la nomenclatura lo que quieren es hablar efectivamente de los novios de Ayuso, del tema de la salud siendo ministra de Sanidad con los médicos en huelga. O sea, es que, Luca, porque crear el problema y luego... No quieren afrontar desde el punto de vista, te digo, incluso rejonista de la cuestión, o sea, afrontar la realidad y luego yo le voy a generar un relato, si quieres. Es que crear el problema y luego presentarte como solución es francamente difícil, es muy difícil. Entonces, intentar entrar con que el problema no es la inmigración en sí, sino que es su situación económica, eso es un clásico de la izquierda. Pero en un país donde los recursos están como están, entrar ahora, que es que hacen falta más recursos para la inmigración, vale, muy bien, pero seguís con la puerta abierta, o sea, ¿cómo es esto? Pero es muy complicado. Si el problema es la inmigración por su falta de recursos, entonces hay que cuestionar la política migratoria. Exacto. No lo quieren hacer. Y si el problema es la precariedad, entonces hay que decir, usted lleva 7 años en el gobierno. Pero fíjate que Vox, por ejemplo, está entrando en estos días, últimamente claramente hay una directriz del partido para entrar en el tema de la vivienda. Sobre todo en el ámbito de Madrid, ¿no? Yo he visto declaraciones atacando duramente a Ayuso en el tema de la vivienda. Pues a mí me parece muy inteligente, porque en esta ciudad hay un problema de vivienda, porque hay una derecha que por razones, yo que sé, culturales, o porque no lo vive, o porque no lo ve, no se está dando cuenta de esta cuestión, de esta emergencia social. Hombre, de las grandes ciudades. En las encuestas... El motivo por el que no se puede construir vivienda es energético. Hasta que no... Eso es así. Bueno, eso aparte, que también sí se puede... Hasta que no abordemos que sin energía nuclear estamos bien jodidos en todo lo demás, hasta que de verdad no se coja ese toro por los cuernos, no se va a solucionar. Espera, que acaba Luca. No, pero vamos a ver, el tema de la vivienda, desde el punto de vista técnico, si vamos a entrar, evidentemente hay muchísimos lados, hay muchos factores. Pero a mí me parece que hay, como Vox, yo creo que todavía es un partido que tiene una conexión directa con algunas instancias populares. Populares me refiero del pueblo. Y hay una percepción en los grandes centros urbanos de que una cosa es permitir el mercado, permitir la inversión privada, permitir que se compre y que se vende, porque forma parte del decálogo de la derecha. Otra cosa es dejar que haya capitales extranjeros que llegan en cantidad fuera de control y que vayan comprando todo lo que sea, expulsando a lo que sea. Esa receta es, Luca, yo lo siento mucho, es que eso es mentira. Vamos a ver, por mucho que intervengas en el mercado de la vivienda, no vas a poder construir las viviendas que necesitas en el centro de Madrid. Puede que baje, que se controle un poco el precio. Si tú, mira, todos los experimentos que se están haciendo, no solo en España, en toda Europa, para controlar eso, para controlar que el capital privado invierta en vivienda, están saliendo mal, están creando inseguridad jurídica y están incrementando los precios. El problema de vivienda, además, no se soluciona construyendo viviendas en el centro, porque primero no hay sitio para construir vivienda en el centro. El tema, una cosa es que fíjate, cuando me hablas de capital extranjero, si me hablas de evitar el blanqueo de capitales, eso evidentemente ahí tenemos un problema. Porque eso ya es... Si somos la lavadora del narco. Que seamos la lavadora del narco y seamos la lavadora de regímenes totalitarios. Pero de verdad cerrar la puerta a que una persona que tenga mucho dinero se quiera comprar el ático más caro que hay en el centro de Madrid, es que eso no soluciona el problema del mundo. Eso es demagogia pura. Y Vox va a tener un problema. Si una vez llegue al gobierno y se ponga a trabajar, cuando la gente va a seguir viendo que no puede vivir en el piso de Malasaña que esperaba comprarse después de los discursos de España para los españoles y España para sus vecinos. Es que esto no funciona así. Además, vivimos en el mercado europeo. Vivimos interrelacionados con un montón de países de nuestro entorno. Vamos a ver, tú no puedes limitar... Puedes intentar cortar que compre un venezolano, que compre un mexicano, pero que compre un noruego, o que compre un inglés, o que compre un francés, no lo puedes cortar. No compran ellos, el problema es que compran los otros. Entonces tendrás que asumir cuál es la realidad. La realidad es que no se pueden construir viviendas en el centro de las ciudades y que la gente que quiere venir a las ciudades a vivir va a tener que vivir en la periferia. Sé que es muy impopular, a mí me encantaría poder decir, va a gobernar fulanito y vais a vivir todos en el barrio de Salamanca. En el barrio de Salamanca, lo siento, pero es que es mentira. Es mentira. Es verdad que, mira, esto da para un debate porque es muy interesante el tema de la vivienda. Más Padilla hizo uno justo sobre el burka. Entonces, mira, tú puedes participar en varios. El burka con Pedro Herrero en la vivienda contigo. Padilla, que me escribe a veces, oye, ¿se te ocurre? Pues mira,
Aquí ya tienes Hombre, dos. es el tema. Hay un déficit. Eso, es que de la vivienda es verdad que es interesante. Un Es déficit muy de interesante. vivienda, el censo ha crecido, el número de habitantes ha crecido, hay un déficit de vivienda entre 2022 y 2025 de 500.000 de viviendas y la gente esta de la plataforma del alquiler, de los inquilinos, niega que exista la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Entonces, Claro. mientras Que gobiernan aparte de estos ahí- estamos jodidos. Claro. Problema de recursos, claro, eso sí que incide. Y luego hay otra cosa que también, o sea, esto pasa en todas las grandes ciudades. En Madrid es verdad que era más barato que las capitales europeas, pero al final Madrid va al modelo Londres, va al modelo París, que a mí no me gusta, ¿eh? Dices, ya, pero es que también el problema que tenemos en España es que todo está en Madrid. Que tú dices, es que España está vacía. Sí. El otro día leía un dato que era una cosa impresionante Eso que decía digo, José Pla, que- Solo tienes que ver fue? el mapa. mira, el 90% de la población en España vive en un 2,6% del territorio. Yo me dices, oye, somos Singapur, digo, pero está jodido, Ya. macho, porque el espacio es el que es, pero que España está vacía. Pero Entonces también, Madrid o sea, es que tiene es un una problema mucho ventaja- mayor. Madrid tiene una gran ventaja que tiene mucho suelo a su Sí. disposición. O sea, Pero en no Londres... tanto. Pero no en el no tanto. centro, pero no en el claro, centro. pero no se trata solo de centro. Y los trabajos Se están trata- localizados se en el trata- centro. A lo mejor es que hay que deslocalizar un poquito los trabajos y Bueno, sobre todo habrá- la función habrá- pública, habrá- que yo sé que todos los El que Ministerio de opositan- Agricultura, porque los está aquí que- en Madrid, el los que Ministerio de opositan- Agricultura, los que- Soria, Los y que todos a Soria, opositan los quieren vivir funcionarios todos ahí. en Madrid, Claro. pero a lo mejor eso no puede Manden ser. excavadoras a la casa de campo. Todo eso vivienda. Pero bueno, lo comentaremos. No nos da tiempo a sacar las fotos, Juanín, de nuestros Bueno, ya para mañana. queridos clientes, Además, pero mañana. Son muy Hemos molonas, enrollado. las que nos Pues, han. pues mañana, que nos han mañana, enviado, sí, sí. mañana la sacamos. Lupe, nos vemos el próximo lunes Sí, en tu principio día. sí, en principio Vale. sí. Rubén, nos vemos el viernes en lo que no te han contado de Dios sabe qué. Dios sabe qué. Porque es verdad que con este gobierno es imposible. Del 23F seguro que no. Uy, o sí. Pero de lo de los juicios esos de los teatros, a lo mejor habría que abordar esa cosa horrible, terrible de la Eso maldita no lo aburrida entiendo, por si moderna. Tienes Twitter para eso, para claro. juzgar a todo el mundo y Pero la condenarlo. gente se aburre. Pues el que se aburra, lo más odiado, el podcast de Rubén Arranz con Gracias. en el Confidencial. Que está ahí con Dos Emos. calvos con gafas aburridos que pueden No, ser malos. está muy bien. A mí me gusta. Y lo Gracias. podemos leer en el Confidencial. A Gracias. Luca lo leemos en The Objective, en tu cuenta de X. Gracias, efectivamente. Y te escuchamos también en muchos sitios. Por todo donde sea. Por donde sea, por donde sea. Incluso en el bar. O sea. Que siempre es el sitio más recomendable. Siempre, Y el sí, próximo sí, sí. lunes aquí. Juanín, tú y yo mañana. Mañana aquí estaremos. Si Dios Nuestro quiere. querido Héctor a los mandos, también mañana estará con nosotros. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos a las 9 de la noche aquí en Libertad en Vigo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.